Prueba de fuego, soy Jorge Rodríguez, me acompaña Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Doctor, bienvenido. Señor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a ver unas imágenes, claro que precisamente, que ya los peruanos hemos visto seguramente con asombro también, sobre lo que ocurrió ayer por la noche en plena vía expresa, un enfrentamiento que parecía literalmente de película y que terminó, reitero, con la captura de uno de los sujetos y la muerte de dos de los integrantes de una peligrosa banda criminal que venía desde hace muchísimo tiempo azotando gran parte de Lima, especialmente Lima Norte. ¿Estamos hablando aquí, señor Herrera, de una respuesta oportuna de la policía? Sí, por supuesto. Y esto, dos puntos importantes. Primero, muestra un cambio de estrategia, ¿no? Estamos dejando de lado las antiguas estrategias de los megaoperativos, ¿no? Por trabajo más fino y coordinado de los diferentes componentes policiales, ¿no? El hecho de que haya estado SWAT implica de que ha habido pues un trabajo de inteligencia previo y que la policía sabía que esos delincuentes tenían armamento y por tanto había que tener capacidad de respuesta, potencia de fuego. Y lo segundo es justamente eso, el mensaje que le da la policía a la delincuencia, de que la policía está fortaleciendo su capacidad disuasiva, su capacidad de fuego, su capacidad de responder a delincuentes que vienen pues con arma de guerra. En algunas partes del Perú se han detenido delincuentes con mini Uzi, ¿no? Con armas largas. Entonces claramente pues la policía tiene que estar capacitada para eso, que lo está, pero se tiene que sentir segura. Y en ese sentido, las últimas modificaciones legales creo que han sido oportunas. Claro, y yo quiero destacar algo. A veces se critica, se cuestiona, y lo hemos hecho aquí también en los medios de comunicación muchas veces, la reacción tardía de la Policía Nacional, ¿correcto? Pero en este caso debemos hablar de un operativo que fue inmediato y que, definitivamente ha sido bastante oportuno y que ha terminado con lo que ya todos sabemos, ¿no? La desarticulación de gran parte de esta organización criminal. Mire, cuando la policía actúa de manera silenciosa, se comienzan a ver los logros. Por ejemplo, tenemos este operativo, la detención de Cuchillo en Colombia, ¿no? La captura de las personas involucradas en la muerte del señor Flores. Sí, ¿no? Paul Flores, el cantante de Armonía 10. ¿Y eso por qué se logra? Por trabajo de inteligencia, trabajo silencioso. Nadie tiene por qué saber eso. Entonces, abandonar esa estrategia de los megaoperativos, de salir a decir, ya sabemos dónde estás. Megaoperativos bulliciosos que no tenían resultado alguno. Correcto. Entonces, yo creo que hay que, como dicen, primero felicitar, segundo, apoyar. O sea, mire, si un gran reto tiene y un objetivo tiene, por ejemplo, el gabinete Aranas, principalmente el Premier, es justamente fijar 3 o 4 líneas en las cuales todos los partidos del Congreso y todas las entidades estén de acuerdo. Y una de ellas, ¿cuáles serían, por ejemplo? O sea, política de seguridad, política criminal, ¿no? Claro. Política económica. No hay mucho tiempo para hacer política pública, porque ya los tiempos en materia de gestión son muy cortos. A este gobierno no le alcanzaría. Ya no le va a alcanzar el tiempo, claro, pero sí tiene que haber acuerdos. Y, por ejemplo, sería, pues, vamos a decir, dramático, sería pues un golpe a la moral policial que mañana pues salga alguien a decir de que ha habido pues aquí abuso y que no se ha cuidado al delincuente, cuando claramente se ve que aquí los delincuentes han estado armados y han respondido. Hay que rechazar todo tipo de afirmaciones en ese sentido. Hay que darle el apoyo a la policía, hay que reforzar a la policía. Y hay que pensar en elementos sobre los cuales se motive a los efectivos, como por ejemplo lo que es el ascenso por acción de armas, ¿no? Y destacar la participación del mismo coronel Montúfar, que ha resultado herido, lamentablemente, ya se está recuperando, pero la participación de un alto oficial en este tipo de intervenciones es también digno de ser resaltado. El jefe que se precia de ser líder está delante de sus hombres. Exacto. Eso es así. No estamos hablando de un jefe de oficina. En todo orden de cosas, en la parte operativa, el jefe que se precia de ser líder tiene que estar adelante de sus hombres. Por eso se dice ojo al guía. Correcto. Claro. Y como aquí muchas veces hemos, reitero, ¿no?, criticado, cuestionado, a veces la tardía respuesta de la Policía Nacional, aquí hay que destacarlo. Ahora, usted habló del mensaje, y esto es importante, el mensaje para la ciudadanía, porque si algo necesitamos, señor Herrera, es recuperar la confianza de la ciudadanía en su Policía Nacional. Por supuesto, o sea, hay varias facetas, ¿no? Pero vamos a decir, por un lado, como ciudadanos, exigimos seguridad. Pero también tenemos que estar dispuestos a ceder un poco de nuestra libertad para lograr esa seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando se da la disposición, hoy hay que salir con un chaleco,
Claro. Hay que salir con estas... Para los motociclistas. Correcto. Oye, hay que ceder un poco de nuestra libertad para el beneficio de todos, ¿no? Porque siempre vamos a decir, no, me están afectando. Entonces, ahí estamos haciendo un juego negativo. Porque vamos al extremo, ¿no? Si no se hace nada, ¿por qué no se hace nada? Es. Si se hace algo, ¿para qué se hace algo? Correcto. Tampoco, pues. Y eso, Claro. y eso es política pública, eso es decisiones de gobierno. Entonces, las cosas que se hacen bien, hay que decir que se están haciendo bien. Esas son normas que son necesarias. O sea, estamos, vamos a decir, el gobierno con el tiempo y con los golpes está tomando mejores decisiones, porque, por ejemplo, las decisiones iniciales de evitar que dos personas viajen en una moto, claramente pues no tenían impacto. Pero esto es una medida de identificación, seguramente Claro. luego el chaleco retroreflectante, correcto. El casco también. Luego se va seguramente a pasar a un tema progresivo, a lo que es la colocación de GPS en moto, ¿no? Que ya habría otros mercados, porque finalmente lo que se trata es de darle seguridad a todos. Y para dar seguridad a todos tenemos que, pues, obviamente colaborar y dar, como digo, ceder un poco de lo nuestro. En este caso, la policía creo que está reforzada por esta norma que permite que utilice su arma reglamentaria cuando hay riesgo, y en este caso es evidente que lo ha habido, porque, como digo acá, se han enfrentado a las... Y esto es un mensaje a la delincuencia de que la policía está dispuesta, y lo va a hacer porque la policía está formada para eso. Eso obviamente no quiere decir que nos olvidemos de los problemas internos que existen. O sea, se tiene que ser muy duro con el tema de la corrupción, que no solamente al interior de la policía, al interior del Ministerio Público, al interior del Poder Judicial, al interior de las entidades públicas. Hace poco escuché una frase que me parece muy importante. Para que haya crimen organizado tiene que haber corrupción. Lamentablemente esa es una frase muy potente, y eso nos describe cómo en el transcurso de los años los distintos niveles de la gestión pública han sido ciegas, han sido sordas, o se han dejado corromper por el delito, porque, vamos a decir, en temas de minería, mire, los cartuchos de dinamita transitan. ¿Dónde están las entidades encargadas? Sí, claro. Las hectáreas de drogas han crecido en los últimos 7 años. ¿Dónde estaban las entidades responsables? O sea, esas son cosas que tenemos que mirar. Y son acuerdos que hay que tomar para que en este año, que es un año electoral, no suframos el tema de tener una especie de fiebre de gatillo fácil. Todo el mundo va a salir a decir, vamos a hacer esto, vamos a disparar, hay que encarcelar. Sí, los candidatos y sus promesas. Locuras generales. O sea, acá hay que tener líneas claras de acción. Al nivel de lo que son políticas preventivas, ¿no? A nivel de lo que son políticas disuasivas y a nivel de lo que son políticas de acción. Por eso que se planteaba, y es creo uno de los objetivos que se va a plantear seguramente el primer año, es que hay que plantear un marco legal de emergencia para los próximos 24 meses para poder actuar con firmeza contra el delito. Y ese tipo de operativos de intervenciones policiales efectivas, oportunas, ¿terminan también incidiendo en la imagen del ministro, en este caso Carlos Malaver, en la popularidad, en la buena imagen del ministro? El ministro Malaver, por ejemplo, es de la promoción del general Arriola, también es de investigaciones. Él salió, hizo una primera declaración, se veía que no tenía toda la información completa, pero está bien, de eso se trata. La información de inteligencia se maneja de esas maneras. Entonces acá, como digo, no se trata de la popularidad de ningún funcionario, se trata del logro de las políticas públicas. Y lo que nosotros tenemos, y nosotros que hacemos evaluación constante de estos temas, tenemos claro que en los últimos 21 años el modelo procesal penal y las políticas relacionadas a la seguridad ciudadana han fracasado. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, las cifras están clarísimas. Claro, o sea, el delito se ha sextuplicado en los últimos 21 años y la sensación de impunidad pues ha crecido dramáticamente. Entonces, acciones como estas, acciones como la captura de cuchillo, la intervención de delincuentes, o sea, no hay que estar, que voy a juntar a 1000 hombres para hacer un medio operativo, no. La policía en silencio, haciendo un trabajo conjunto, robos, secuestros, las áreas de Grinqui, Greco, con una inteligencia eficiente y silenciosa, comienza a actuar de manera eficiente, ¿no? Y eso hay que respaldarlo.
Claro, porque si hablamos de un trabajo de inteligencia, eso es lo que se venía exigiendo, ¿correcto? Y si hay un giro precisamente hacia esa inteligencia, más allá de los bulliciosos mega operativos sin resultado alguno, podríamos estar hablando de un camino bastante interesante que ha iniciado el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Claro, pero y hay que valorar algo. La policía está trabajando sus temas de inteligencia con las limitaciones que tiene. O sea, la carencia de equipamiento, la carencia de recursos para cerrar la brecha de infraestructura que tiene, la brecha de tecnología que tiene, la brecha de equipamiento que tiene, se suple de otra manera con el trabajo conjunto y la capacidad que tiene el personal policial que está comprometido con el tema. Y ya tenemos ejemplos, en época del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Cómo se trabajó con muchas limitaciones también, pero con personal especializado que, bueno, logró precisamente capturas importantísimas. Lo que pasa es que nosotros en el Perú estamos en un péndulo. O sea, estamos en un péndulo donde estamos, en los 90 tuvimos un modelo procesal y un modelo judicial, ¿no?, muy estricto, muy severo, que logró derrotar no solamente senderos, sino también a lo que era las bandas organizadas. Así es. Y luego pasamos a un esquema en los últimos 21 años, a un modelo garantista que, a mi entender, fracasó. Y fracasó porque teniendo conceptualmente una idea positiva de defender los derechos humanos contra el abuso del Estado, a la larga lo que ha generado es una impunidad, una percepción de impunidad general en la delincuencia, porque, vamos a decir, los procesos judiciales demoran igual o más que antes, ¿no? Sí. La capacidad del 100% de delitos solamente se denuncia el 15%. De ese 15%, 5 o 6% queda en comisaría. Sí. De ese 9%, 3, 4% queda en las primeras instancias del sistema de justicia, ¿no? De ese 4 o 5% que queda, termina en primera instancia un 2, 3%. 2% llega a juicio y de eso 0,5% es sentenciado. Sí. Entonces, pues, ¿cómo no va a explotar y a crecer una sensación de impunidad, no cree en el sistema de justicia, que afecta al ciudadano y envalentona al delincuente? Sí, claro, entonces tienen que, o sea, este tema se va a dar tarde o temprano. Aquí lo que hay que seguir es respaldando la acción de la policía, desde el gobierno. Claramente sería ideal, pues, un decreto de urgencia que dote, pues, yo estimaba 500 millones de soles, pero de inmediato a la policía para lo que es la compra de equipamiento electrónico, podría ser más, para equipamiento electrónico específicamente dirigido a las labores de inteligencia y ese sería un buen momento de una reacción así del Ejecutivo, precisamente. Mire, personal calificado tenemos, pero hay que dotarlo de equipamiento. Claro. ¿No? Y hay que dejarlo trabajar. O sea, como digo nuevamente, aquí no se trata de que los ministros, en el caso de seguridad sobre todo, sí, claro, en el caso de seguridad, salir a decir, como digo, o sea, se cometen errores, seguramente algunos casos involuntarios puede ser, pero cuando sale un ministro y dice, mire, sí, ya lo hicimos, lo estamos haciendo, ya estamos cerca, ya sabemos dónde está. Pues el delincuente pues lo escucha. Como lo decía el ministro Santibáñez. No voy a dar nombres, pero entonces hay que dejar a la policía que trabaje. Hay que dejar a la policía que trabaje, hay que darle nuestro respaldo. Y eso tienen que ser todos, Poder Judicial, Ministerio Público, porque sería fatal para el país que mañana salga un fiscal haciendo una denuncia por cualquier cosa por el operativo de ahí. Y quiero hablarle también de una persona que tiene mucha relevancia dentro de la lucha contra la inseguridad, el general Sanabria, Víctor Sanabria, que también ha recibido en su contra algunas denuncias, ¿correcto?, que han partido incluso de algunos efectivos policiales. ¿Cómo podemos tomar esta suerte de contradicción, ¿no? Porque él está luchando contra la inseguridad por el cargo que ocupa, ¿correcto?, pero surgen estas denuncias que hablan de un aparente manejo irregular. O sea, hay que defender a las organizaciones como tales. Las personas tienen que responder por sus propias responsabilidades. Bueno, esas son diferencias que hay que hacer. Entonces, el líder no solamente tiene que mostrar, tiene que parecer. Un líder comanda con el ejemplo. Y sobre todo en organizaciones verticales, militares y militarizadas, como en este caso la policía, se comanda con el ejemplo. No conozco en detalle los casos, pero si hubiese algún tipo de cuestionamiento, obviamente las personas que se sientan afectadas o que tengan un elemento de prueba que pueda cuestionar la acción del general Sanabria, entonces tienen puestos los mecanismos de ley para que lo hagan saber, y eso claramente pues tendría que llevar a una decisión de parte de las más altas autoridades del gobierno. Correcto. Si no hay ese tipo de decisiones, no pasan de ser dichos,
Y por simples dichos, no podemos también cuestionar la carrera de un oficial general. La última consulta, ¿cuán importante es la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial en esto que hablábamos, ¿no? En un efectivo trabajo de la Policía Nacional que se complementa con los operadores de justicia, o que debería serlo? Fundamental, porque obviamente el Ministerio Público es la piedra de toque que hace que el trabajo policial se traduzca en denuncias específicas que van bien elaboradas al Poder Judicial y se traduce en un proceso que finalmente termina en una sentencia. Lo que estamos viendo, lamentablemente, en los últimos tiempos en el Ministerio Público es que claramente lo que hay es una guerra por el poder. Y es un tema organizacional, ¿no? O sea, el Ministerio Público culturalmente se ha convencido de que son los que investigan, y eso lamentablemente es un enorme error. Siempre lo hemos discutido y lo hemos discutido a nivel académico. El diario Debates de la Constitución del 93 en ningún momento señaló ese tema. Eso fue una derivación ya, una entelequia intelectual que se ha hecho a partir del año 2004 de la vigencia del nuevo código. Nadie quita que el Ministerio Público es el garante de la seguridad del ciudadano en la acción de la justicia, pero no lo lleva a la investigación criminal. No lo lleva porque simplemente los fiscales no están formados por eso. Y otro de los grandes problemas de ese debate que ha pasado de estos últimos 21 años es que la presencia del Ministerio Público en la investigación criminal, a la larga lo que ha generado es que la capacidad de investigación criminal de la policía, toda esa experiencia que teníamos de los 90, se ha achatado. Se ha achatado. Claro. ¿No? Entonces, todo eso ha confluido también para explicar por qué es que la delincuencia crece. Entonces, yo creo que por eso digo, este es el acuerdo político que tiene que haber, ¿no?, en el país entre todas las fuerzas y entre todas las instituciones. Zapatero su zapato. La policía investiga, el Ministerio Público crea la teoría del caso y denuncia, y el Poder Judicial juzga, y el Poder Ejecutivo se hace cargo de los temas de los penales. Pero todo el mundo tiene que ser eficiente en lo suyo. Pues. Un trabajo articulado es lo que queremos. Falla uno de los eslabones, finalmente el que queda... Mire, lo que le digo es de 100% de delitos, que el 0.5 o el 1% solamente llegue a prisión, es lo que explica pues en gran parte, esos son porcentajes ya de la experiencia, vamos a ver, de tantas conversaciones con fiscales, sí, claro, y miembros son cifras abrumadoras del sistema de administración de justicia, pero que obviamente, mientras que nosotros no investiguemos, no generemos conocimiento del resultado de las políticas públicas, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Y el gran problema, y uno de los grandes problemas que no estamos abordando, es que tenemos políticas públicas que no tienen buenos indicadores y que no están siendo evaluadas correctamente. Muchísimas gracias, señor Herrera.